¿Qué tal? Mi nombre es Abraham Rocha, soy estudiante del doctorado en educación por la Universidad IEXPRO. En este video hablaremos sobre el taller de escritura y publicaciones científicas, ¿no? En particular, vamos a tocar algunos temas importantes sobre las revistas científicas, qué son, qué características tienen, qué es una revista arbitrada, ¿no? Qué es una revista indexada, qué es el factor de impacto. También vamos a hablar sobre las revistas depredadores y al final vamos a revisar tres revistas que seleccionamos, ¿no? En función de estas características para ver qué tanto pudiera ser tema de objeto de poder publicar en ellas, ¿no? Bien, primero hablemos de las revistas arbitradas. Las revistas arbitradas son revistas con un rigor científico importante, es decir, son revistas que son revisadas por pares, inclusive en algunos casos hay la revisión es doble por pares, dependiendo también del prestigio que esté buscando la revista del rigor. Habrá que también decir que estas revistas lo que están buscando es que el contenido sea original, sea relevante, que realmente sea trascendente dentro de la comunidad científica y que además esté dentro de algún compendio, ¿no? De estas bases de datos indexadas, ¿no? Esto obviamente le da al investigador ciertos puntos, ¿no? Algunos inclusive estamos a hablar que tienen un factor de impacto, lo cual habla sobre la calidad que tiene el proceso de revisión de estas revistas. Entonces es muy importante que nosotros revisemos todos estos factores importantes dentro de las revistas arbitradas, ¿no? Que normalmente en estos arbitrajes hay un anonimato por parte de quien envía la información y de igual de las personas que están haciendo la revisión o los reviews que hacen ahí, pues obviamente para que no haya un conflicto de intereses. Bien, en el caso de las revistas indexadas, quien hace la revisión es un sistema, ¿no? Este sistema que es un, ¿cómo decirlo? Este sistema es un conjunto, pues, de eh, bases de datos, por decirlo de esta manera, que lo que están buscando es que la información que contengan estos artículos sea relevante, ¿no? Y que tenga usabilidad, eso es importante. Algunos de los referentes más importantes, Scopus, Web of Science, Cicelo, Redilin, por ejemplo, ¿no? Entonces lo que nos está diciendo estos sistemas es que al momento de nosotros tratar de publicar y que estos sistemas estén dentro de ello, pues nuestra revista va a tener cierta distribución, si me permiten el término, y es una distribución en este caso digital, hablando de estas bases de datos, que va a permitir obviamente que tenga más acceso a las personas que están buscando dentro de los sistemas de información cuando tengan que ver, que estén buscando un tema en particular. Entonces esta indexación es importante y aquí quien evalúa en particular es el sistema. Bien, ahora hablaremos del factor de impacto, ¿no? ¿Qué es el factor de impacto? El factor de impacto es una métrica, ¿no? Lo que está buscando esta métrica en particular es medir qué tan eficiente o qué tanta calidad tienen las publicaciones. Este indicador, este factor de impacto de las revistas está patentado por Web of Science, ¿no? ¿Y qué es lo que nos mide aquí el factor de impacto? Como lo dice la ilustración, es el número de veces que los artículos publicados durante los años, en particular los últimos 2 años, contra el total de artículos publicados durante todos los años, ¿no? Cuántas veces nos han citado contra el número de revistas publicadas durante los 2 últimos años. Entonces, entre más alto es este factor de impacto, lo cual significa pues que es una revista de mayor prestigio, que tiene mayor contundencia en el manejo de la información, que es que el arbitraje, el proceso de arbitraje es más contundente, ¿no? Y por lo tanto pues va a tener mayor relevancia el movimiento de nuestro artículo dentro de ese sistema, ¿no? Entonces es importante que nosotros revisemos al momento de querer publicar en algún lugar, pues qué tan relevante es el factor de impacto, qué tan alto es este alcance que va a tener. Esto es algo muy similar a lo que se maneja en el área de mercadotecnia y publicidad, ¿no? ¿Cuál es el alcance que va a tener y la calidad del alcance a través del factor de impacto de la revista? Bien, ahora toca hablar sobre las revistas depredadoras, ¿no? Estas revistas en particular pues abundan, ¿no? Sobre todo hoy que todo se ha vuelto muy digital, pareciese que estas revistas eh,
lo que están buscando de repente es confundir a los investigadores, sobre todo a los investigadores como, como en mi caso, probablemente un investigador novato, ¿no? Que no tiene mucha idea en qué tipo de revista moverse, ¿no? Y qué tan importante pues son todas las métricas, los indicadores. Entonces de repente hay revistas que se hacen llamar formales, que se hacen llamar serias, que publican indicadores que de repente ellos mismos se producen y de repente el investigador cae, ¿no? En esta trampa. Que además el tema es que en algunos casos piden medio la cesión de los derechos de lo que se está publicando ahí, pero además también terminan pidiendo pues, cantidades de dinero, ¿no? Y de repente la gente que está nueva en este sistemas, en este proceso de querer publicar algo, pues obviamente está tratando pues de tocar ciertas puertas y de buscar y de encontrar, y de repente se podrá encontrar este tipo de revistas donde la seriedad y la contundencia y el rigor científico realmente no es tan profundo, entonces eh, no es recomendable, pues hay que tener mucho cuidado. Inclusive hay una lista, ¿no? Que por ahí es medio controversial, ¿no? De quién puso esa lista, ¿no? ¿Quién actualiza esa lista? Hay una lista, hay una, una web donde puedes tú consultar y sale un listado de este tipo de revistas predadoras, entonces es importante pues a la hora de buscar dónde publicar no caer en este tipo de revistas que están buscando obviamente el beneficio económico más allá del beneficio científico y de la divulgación como tal. Bien, ahora toca hablar de este ejercicio de buscar revistas. En mi caso, busqué 3 revistas. La primera se llama Innovación Educativa. Esta revista es del Instituto Politécnico Nacional. Es una revista que tiene ciertas características que quiero resaltar. En este caso, la temática es investigación educativa para la educación superior, ¿no? Y esta revista normalmente se enfoca a aproximaciones interdisciplinarias de la investigación educativa, en el caso de la investigación superior, y obviamente confluyen ciertas metodologías humanísticas, ¿no? Ciencias de la conducta muy de la boca con la parte de la pedagogía. El proceso de revisión, en este caso, revisando la web de esta página, dice que es una evaluación por pares a ciegas. Es decir, quienes revisan y quienes envían jamás tienen contacto entre ellos, como lo platicamos en la parte del video anterior, solamente para que no haya conflicto de intereses, ¿no? De algunos de los datos, por ahí después me ubiqué a la base de datos de CONACYT y encontré que tiene ciertos puntajes, por ejemplo, en las características de literales de Latin, Latin, Latindex del catálogo como tal, y también tiene citaciones de artículos en las revistas de Scopus, ¿no? Y al final, con algunas variables y algunas métricas que mide CONACYT, esta revista le da una ponderación, en este caso una revista nacional en proceso de consolidación, ¿no? Y además habrá que revisar, ahorita lo proyectamos, aquí son las bases de datos donde están indexadas, ¿no? Podemos tener a Reddit, tenemos a Redalytics, por ejemplo, ¿no? A Latin Index, ¿no? Estamos hablando, y obviamente, por ejemplo, les decía, ¿no? También está en la base de datos de CONACYT. Entonces, me parece que pues es una revista nacional, pues el Instituto Politécnico no deja de ser un lugar serio, está en un proceso de consolidación, pide el documento tanto en español como en inglés, indistintamente pues, de que sea el Instituto Politécnico Nacional, y me parece que es una buena opción, sobre todo hablando del tema de innovación educativa, que es una de las corrientes que tenemos aquí en la universidad. Bien, la siguiente revista se llama Diálogos sobre Educación, temas actuales en la investigación educativa. Esta revista en particular, si me permiten dar algunos datos, es producida, si me permiten el término, por la Universidad de Guadalajara, y el proceso de revisión que tienen es un proceso de evaluación por pares, ¿no? Aquí no hace énfasis si es a ciegas como en el otro caso. Y dice el proceso en particular que el artículo se recibe, se somete a una evaluación por pares a doble ciego, perdón, si hace esa acotación, pasa por 2 dictámenes en particular en los que se conserva el anonimato por el autor y quien lo, ¿no? Eso es muy importante.
Dentro de los datos que yo encontré en la base de datos de CONACYT para revisar un poquito también sobre esta revista, también tenemos citación en los artículos de la revista Scopus y en la ponderación final que hace CONACYT la pone como una revista en proceso de consolidación. Si bien también podemos revisar, aquí están algunos de las bases de datos donde está indexado, ¿no? Por ejemplo, tenemos Cicelo México, ¿no? De los importantes, Happy Mal Cicelo, tenemos en este caso el Latinx en el catálogo de Portugal, tenemos Redalic, tenemos Clasef, tenemos Redit, tenemos Elmiar, ¿no? Que también es un parámetro importante de calidad. Entonces, me parece que también aunando a las líneas de investigación que tiene nuestra universidad, pues podría ser una opción, sobre todo, insisto, en el caso de los investigadores o la gente que se quiere entrar a la investigación como yo, que está buscando plataformas que están creciendo, entonces podría ser una opción bastante interesante. Bien, y finalmente dejé la revista que me pareció que tenía mejores credenciales al final, en este caso RIDES, la revista iberoamericana para investigación y desarrollo educativo. Esta revista, si me permiten por ahí enfatizar, la casa editora es una asociación civil, se llama Centro de Estudios de Investigaciones para el Desarrollo Docente. Y entre algunas de las características en particular que encontramos de la base de datos de CONACYT sobre las características que tiene esta, tiene citación en artículos en la revista de Scopus, pero también tiene citación en los artículos de la revista de Voz, ¿no? Y el proceso de evaluación, en este caso, los artículos se reciben en pares, los casos se revisan en un arbitraje tipo doble ciego, o en este caso le llaman Double Blind Assessment. Los editores no le dan a conocer el mismo proceso, ¿no? Que nosotros. No se sabe quién revisa ni tampoco se sabe quiénes son los autores de manera arbitraria. Entonces, esta revista, entre los indicadores finales que maneja CONACYT, la pone como una revista de competencia nacional, pero inclusive investigando tiene buena aceptación y buena presencia en parte de lo que es Sudamérica, ¿no? Hablando del idioma español. También hay que presentar el artículo en inglés, pero como les decía, tiene aceptación en buena parte de Sudamérica, entonces digamos que pudiera ser una de las mejores, ¿no? Y en el caso de las indexaciones, donde está indexada, pues aquí tenemos, ¿no? Algunos de los parámetros. Tenemos Dialnet, tenemos Granas, tenemos Cicelo, CONACYT, el MIA, el Rediff, el Redalic, el Latindex, etc. Entonces, en particular esta revista es un poquito más completa que las otras. Eh, Me parece que tiene mucho que ver pues con el prestigio, ¿no? Que se ha ganado la ACE a través del tiempo. Obviamente hay otros parámetros que hay que evaluar, ¿no? Y que lo pone la base de datos de CONACYT, ¿no? Que tienen que ver con la calidad de las revisiones, el ecosistema donde se mueve la propia revista, el homepage de la página web, etcétera, etcétera. Entonces, de manera concluyente podemos decir que es un trabajo arduo no solo escribir, sino también buscar dónde se va a publicar la revista, que sea una revista que tenga un impacto importante, que la divulgación que se esté tratando de desarrollar a través de los artículos, pues que sean artículos contundentes, que sean artículos innovadores, ¿no? En el caso de la educación, que nosotros estamos eh, inmiscuidos en este tema, y obviamente pues entonces hay que ver, ¿no? Este pool de revistas que son importantes, ¿no? Y que habrá que trabajar para algún día poder escribir en algunas de ellas. Pues bien, me despido, agradezco mucho la atención. Me reitero mi nombre, soy Abraham Rocha, soy estudiante del doctorado en educación con tecnologías del aprendizaje y conocimiento de la Universidad IEXPRO y agradezco mucho que hayan seguido el video. Muchísimas gracias.